Bien, hermanos, buena tarde. Dios les bendiga a todos ustedes y gracias por estar aquí. También gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener juntos. Esta lectura bíblica y todo lo que hemos estado viendo juntos en el programa va a ser muy útil para el mensaje del día de hoy. Así que no lo olviden, vamos a estar en Lucas 17, estamos a un ladito. Vamos a orar y comenzamos este tiempo. Pues Padre, te agradezco mucho por todo lo que se ha hecho y se ha dicho en este espacio y te quiero pedir, Señor, muy en particular, muy en especial por este mensaje. Y también, Señor, se presentaron dos peticiones de oración. El hermano de nuestra hermana, Señor, también te pedimos por nuestra hermana Gloria y la labor que está haciendo con su hermano. También, Señor, por el compañero, colaborador de Eduardo, Señor, te pedimos por él, por su salud. Ambos necesitan salvación. Están sufriendo diferentes cosas, pero al final de cuentas todo se resume, Señor, en que necesitan de tu salvación. Así que, Padre Celestial, te quiero pedir para que bendigas este tiempo, sus vidas, y que puedas utilizar a Eduardo y a nuestra hermana también para bendecirles y para, Señor, que pues sean de testimonio para sus vidas. Te pido por este tiempo, Señor, también del mensaje, que tú puedas ayudarnos a entender, Señor, lo que vamos a estar viendo juntos en esta serie de historias y de conversaciones y enseñanzas que tuviste con tus discípulos. Ayúdanos a escucharlas, Señor, de una forma fresca. Tal vez estamos familiarizados con algunos de estos pasajes, o algunos versículos o declaraciones tuyas, pero, Señor, permítenos entenderlo tal y como tú querías que fuera así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que nos va a transformar. Así que, Señor, te pido para que puedas bendecir tu palabra y que en este tiempo que estaremos escuchándola juntos podamos disfrutar, Señor, de ella. En Jesucristo. Amén. Amén. Un hermano preguntó lo siguiente: ¿es difícil o es fácil el cristianismo? ¿Es difícil o es fácil la vida cristiana? El hermano C.S. Lewis dijo: Cristo mismo algunas veces describe la vida cristiana como muy difícil y a veces como muy fácil. Eso es lo interesante. Jesús dice, esto es muy difícil a veces y a veces es muy fácil. Y de acuerdo a tu consideración, me gustaría saber qué piensas acerca de lo que Cristo dijo en el siguiente pasaje. Si la vida cristiana es fácil o es difícil. Hay un pasaje aquí en Lucas 17 que nos enseña de qué se trata todo lo que se dice en Lucas 17 del 1 hasta el 19. Y lo que Jesús enseñó ahí es una frase o es una idea muy radical y dice así: cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Esta frase es muy interesante porque nos deja ver dos cosas. La primera es que Jesús era muy directo en sus enseñanzas, pero también que el cristianismo tiene esta dificultad. Siervos inútiles somos. Algunos de ustedes comentaban ahorita acerca de sus trabajos y las situaciones actuales que se están viviendo. ¿Te imaginas que el día de mañana, cuando regresaras al trabajo, el lunes, el terrible y temido lunes, regresaras y te dijeran, a ver, siervo inútil, ven para acá? ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Cómo te haría a ti pensar acerca de tus jefes, acerca de las personas que están a tu alrededor? Pero esto Jesús nos dice aquí, y aunque en ocasiones Jesús dice el cristianismo es fácil porque mi yugo es ligero, mi carga es ligera, en ocasiones también tienes que pensar de esta manera que el cristianismo es difícil. Que tienes que llegar al punto de reconocer que eres un siervo inútil, que has hecho solo lo que debías haber hecho. Y estas tres partes de la historia que vamos a estar viendo juntos se tratan acerca de esto. Es muy común pensar que de los versículos del 1 al 4, del 5 al 10 y del 11 al 19 son tres historias desconectadas. Pero en realidad es una historia con diferentes escenas. Por eso el título para el mensaje del día de hoy son las mismas palabras de Jesús
hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y esto lo vamos a ver a través de 3 encabezados o 3 partes principales. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. De los versos del 1 al 4 nos vamos a dar cuenta que es una orden radical. Una orden radical. De los versos del 5 al 6 nos vamos a dar cuenta que aunque es radical, es realista. No está fuera de lo que Jesús nos pide y que está en nuestro alcance. Y por último, la parte más larga, nos vamos a dar cuenta que esta es una orden sin, ¿qué dice? Reconocimiento. Así que son 3 R's: radical, realista y sin reconocimiento. Eso es lo que Jesús nos enseña. Así que vamos a estar en Lucas, versículos 1 al 4, capítulo 17. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho, una orden radical. Una orden radical. En el verso 1, Jesús comienza diciendo lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan, ¿qué? Tropiezos. Es inevitable que vengan tropiezos. Esta palabra tropiezos es una palabra importante en la Biblia. Y pon mucha atención, porque va mucho más allá de un simple tropiezo, del cual tú y yo nos podemos levantar. Se trata de una destrucción que espiritual. De hecho, esta palabra en griego es una palabra que nosotros conocemos en español. Es la palabra escándalon. Escándalon. Nosotros decimos cuando algo es sorprendente o algo es terrible, es un escándalo. De ahí viene esta palabra. Es algo que llama la atención, es algo que sorprende por completo. Ahora, ¿por qué es muy apropiado lo que Jesús dice en el versículo 1? ¿Qué acabamos de ver en la historia justo final del capítulo 16? En la historia del rico y ¿quién? Lázaro. Y vemos la destrucción espiritual. Jesús acaba de contar la historia de un hombre que era rico y no le puso nombre. ¿Sabes por qué no le puso nombre? Porque se estaba refiriendo a los fariseos y a los que seguían a los fariseos. Porque Jesús, ¿te acuerdas anteriormente en la lectura? Él les dice, ustedes aman el dinero, y ellos se estaban burlando de Jesús. Pero le pone un nombre a Lázaro. Pone un nombre a Lázaro porque era una historia real, era un suceso real. Él les dijo, el cielo, el infierno son cosas reales. Son cosas verdaderas. Y ¿sabes lo más terrible? Que aunque tú quieras pasar del infierno al cielo, tú no vas a poder. Nosotros no podemos ir de aquí para allá y ustedes tampoco pueden venir para acá. ¿Alguna vez has escuchado esos testimonios de la gente que dice que fue al infierno 5 minutos? Sabemos que no son ciertos, honestamente, pero este sí es cierto. Imagínate que Jesús, el que habla la verdad, siempre diga, esto pasa de verdad. Esto es cierto. La gente estaba traumatizada y por eso Jesús dijo, es imposible que vengan, que no dejen de venir en sus tropiezos. Va a haber gente, dice Jesús, que se esté yendo al infierno, va a haber gente que se esté condenando espiritualmente. Terrible. Pero ¿qué es lo más terrible según Jesús? Versículo 1 y 2. Pero, dice Jesús, y hace una exclamación. ¡Ay de aquel! ¡Qué lástima es el significado de esta palabra! ¡Qué lástima de aquel por quien vienen! Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros vivimos en una zona que es maquiladora, son fábricas que realizan diferentes productos y me imagino que estamos familiarizados con lo que es realizar ciertas piezas. Hay otras culturas o ciudades que no viven así. Pero ¿saben? Una similitud entre nuestra ciudad y la ciudad a la que Jesús estaba hablando es que ellos se encargaban de hacer piedras de molino. Era parte de la manufactura que se hacía en esta región. Hacían piedras de molino, piedras pesadísimas. Y es como si Jesús les dijera, esa piedra que tú estás fabricando a veces, que estás en una parte del proceso, es mejor que tú te amarres eso y que te arrojen al mar, a que tú pongas tropiezo a otras personas. Ahora, muchos han puesto en duda que esto era un castigo real.
pero era un castigo real. Entre los paganos existía esto. Le amarraban una piedra a una persona y la arrojaban al mar. Incluso en algunas películas, o se dice que algunas personas en la mafia les ponían concreto en los pies y los arrojaban al mar o a los ríos para matarlos de esa manera. Era una muerte terrible. Lo que Jesús está haciendo aquí es una comparación. Está diciendo, es peor, es mejor que te quites la vida de esta manera a que hagas tropezar a una persona espiritualmente. Es una imagen horrible, pero es una imagen que Jesús utiliza para hacernos entender que es mucho peor poner tropiezo espiritual a otras personas. Ahora, al final, Él dice que son estos pequeños. Y esa palabra la conocemos nosotros. Pequeños es la palabra micros, de donde viene microscópico, microscopio, microbios. Habla de lo más pequeño, los mínimos. ¿Quiénes son los más pequeños a los que Jesús se refería? ¿Quiénes son? En ese comentario se nos dice, son sin duda los marginados anónimos, los indefensos, los sin voz, los que por su ignorancia son manipulados, los pobres, los oprimidos, en suma, ¿quiénes? Los Lázaros. Esos son los pequeños. Sin embargo, me llama mucho la atención que aquí en Lucas Jesús se refiere a los creyentes de esta forma, de una forma muy tierna. En el capítulo 12, verso 32, Jesús dice, no temas, rebaño, ¿qué? Pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Así que los pequeños, en este caso, sí son esas personas marginadas, pero también son los creyentes. Aquellos los cuales nosotros también podemos ponerles un tropiezo espiritual en sus vidas. Eso es lo que Jesús nos llama inicialmente. Y esto de hacer lo que tenemos que hacer es un asunto radical, porque tenemos que cuidarnos, no solamente para nosotros mismos, sino también para los demás. Saber cómo lidiar con el pecado de otras personas. Ahora, lo interesante es que Jesús no se detiene ahí, sino que avanza. Él dice, no hagas pecar a los demás. No hagas pecar a los demás. Pero ¿qué más dice en el versículo 3? Lucas 17:3. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Esa palabra repréndelo es un término fuerte de desaprobación. Es una censura que transmite, dice, una severa advertencia o amonestación. ¿A qué nos referimos con esto? Repréndelo es llamarle la atención a una persona acerca de un asunto específico con autoridad, sin faltarle el respeto, pero con firmeza. En la Biblia nosotros vemos en historias anteriores que Jesús reprende el mar. Jesús también reprende a los discípulos y los hace cambiar. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando tú ves que tu hermano peca, tu labor, tu rol es también reprenderlo, es llamarle la atención, es hacerle ver su error, su equivocación. No solamente se trata de no ser una piedra de tropiezo, sino también de ayudarle a quitar piedras de tropiezo en su propia vida. Ahora, hasta aquí es entendible. Hay que perdonar a las personas. Pero Jesús aumenta la apuesta en el versículo 4. Fíjate en el verso 4 como dice, y si peca contra ti, ¿cuántas veces? 7 veces al día. Y vuelve a ti, ¿cuántas veces? 7 veces diciendo, me arrepiento. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu trabajo? Perdónalo. Perdónalo. Y aquí nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. El concepto del 7 para los judíos. ¿En cuántos días el Señor hizo todas las cosas? 6 días, y el séptimo día descansó, porque para el séptimo ya estaba todo hecho en su totalidad. Y eso es lo que significa la palabra 7 para ellos. Es algo que debe ser muy frecuente, a menudo, implica continuamente, siempre y completamente. Eso es lo que significa el 7 para ellos.
En otro pasaje, los discípulos le decían, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces. 7. Lo que implica Jesús es totalmente, completamente, siempre nosotros debemos de estar perdonando a los demás. A cualquier persona. El miércoles tuvimos una discusión muy interesante acerca de lo que es el perdón y dar segundas oportunidades. No siempre hay una obligación a dar segundas oportunidades, pero siempre tenemos una obligación a perdonar. Y eso es lo radical de este asunto. No solo no ser piedras de tropiezo, sino también perdonar a los demás. Y es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer. Un hermano dijo lo siguiente: los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Por tanto, debemos ser las personas más perdonadoras del mundo. Sin embargo, como sabemos, la mayoría de nosotros, por experiencia, a menudo cuesta perdonar a otros genuina y completamente. ¿Verdad? Ya lo decía nuestra hermana en su acción de gracias, y es cierto, pero es difícil de llevar a la práctica. Debemos de perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Ahí está, es muy claro, pero es difícil de llevarlo a la práctica. Ahora, con esto, este hermano también comenta, Dios nos ha dado una norma increíblemente alta a seguir cuando tenemos la oportunidad de perdonar a alguien. Afortunadamente también nos da la gracia y la guía que necesitamos. No solo nos dice que nosotros debemos hacer algo, sino también cómo y el poder para hacerlo. Ya hemos visto que hacer lo que tenemos que hacer, y eso es servir y perdonar a los demás, es algo complejo, es algo radical, es algo que nos dice, ten cuidado no solo por ti, sino por los demás, y también cuida a los demás. También cuida a los otros, no solamente te encargues de ti mismo, sino también de los demás. Eso es complicado. Por eso vamos a ver la segunda parte del mensaje, que nos dice que hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. No solo es radical, sino también realista. Realista. Si yo te preguntara a ti en una conversación, o si yo te dijera a ti en una conversación, tienes que perdonarlo, ¿qué me responderías? Depende del contexto, ¿verdad? Es que usted no sabe mi situación, es que usted no está en mi lugar, es que usted esto y lo otro y aquello. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos cuando Jesús les dijo, perdónalo aunque venga 7 veces al día? Aunque todo el día peque contra ti, perdónalo. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Esta frase normalmente la hemos aprendido a escuchar como una frase noble, una frase buena, y en cierto sentido lo es, pero lo que estaban diciendo los discípulos aquí es lo siguiente: lo que tú nos acabas de pedir, Señor, no lo podemos hacer. No estamos capacitados para hacerlo. Aumentanos la fe. Dame un aumento de fe, por favor, Señor. Es lo que le estaban diciendo los discípulos. Hazla más grande, desarrollala, hazla más fuerte nuestra fe. Lo interesante aquí es esto. ¿Por qué la fe? Cuando alguien te hace daño a ti, ¿piensas en tu fe inmediatamente? O sea, cuando alguien te ofende en el trabajo, en la calle, en las compras, un familiar, cuando alguien te ofende, lo primero que piensas es, Señor, auméntame la fe. Tal vez piensas, dame más paciencia, quita estos pensamientos de mi mente. No me dejes decir estas palabras que estoy a punto de decir. Pero ¿por qué los discípulos dijeron, aumentanos la fe? Aumentanos la fe. Aquí abajo aparecen algunas citas bíblicas que puedes tener en mente. Hay una historia en Lucas capítulo 5 de una sanidad muy interesante. Jesús está enseñando en una casa y unos amigos traen un paralítico y no lo pueden meter. ¿Y qué hacen sus amigos? Abren el techo y bajan a su amigo. Y en el versículo 20 Jesús dice que Él miró la fe de ellos y les dijo, tus pecados te son perdonados.
Posteriormente, en las mismas historias que tú puedes ver en estos pasajes, vemos la historia de una mujer que tenía flujo de sangre, estaba enferma por muchos años, y ella dijo, si tan solo, ¿qué? Tocar su manto, ¿qué? Seré sana. Fe. En Lucas, la fe no solamente es algo en lo que creemos, es algo que nos impulsa a actuar, a hacer las cosas. Cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, estaban diciendo lo siguiente. Queremos ser como aquellos amigos que a pesar de que todo estaba en contra, hicieron lo que hicieron. Queremos hacer como aquella mujer que aunque era débil, que aunque estaba sola, que aunque estaba muy enferma, por su fe se atrevió a tocarte, Señor. Queremos ser como ellos. Queremos ser como aquel centurión que le dijo a Jesús, no es necesario que vengas a mi casa, sino que tú di la palabra y se va a hacer. Y Jesús dijo, no he visto fe como esa. Alguien que por fin no cree que yo tenga que estar presente para que pueda sanar. De hecho, Jesús dijo, en todo Israel no he encontrado fe como esta. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la capacidad de hacer las cosas que el Señor nos pide. Nos da esa fuerza. Creemos que Él es todopoderoso. Creemos que Él es eterno, que es perfecto, que es santo y nos va a capacitar para cumplir eso. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 6. La historia dice así. Entonces el Señor dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y les obedeceré. Nuestra versión pareciera indicar como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes no tienen fe. Pero no era el asunto aquí. Otra versión u otra traducción bíblica lo dice de la siguiente manera. Entonces el Señor le respondió, si la fe que ustedes tienen fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, saca tus raíces de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Así que permítanme hacer una fusión entre estas dos traducciones, y quedaría de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo, si la fe que ustedes tienen fuera como un grano de ¿qué? Y Jesús es muy gráfico y es muy práctico también. Todos sabían que el grano de mostaza era el grano más pequeño que ellos sembraban en esa área. Por alguna forma, así decirlo, era la cosa más pequeña que ellos podían imaginar y que en algún momento de sus vidas tuvieron en sus manos. Todos ellos se familiarizaban con el grano de mostaza. Probablemente usted quiera decir ahorita, si quiere hablar de cosas pequeñas, hablemos de mi aguinaldo, ¿verdad? Pero para ellos, el grano de mostaza era, yo sé cómo es un grano de mostaza, muy pequeño, pequeñísimo. Jesús dice, ya tienes fe, y si tu fe fuera tan pequeña como ese grano de mostaza, dirían a este sicómoro. Y es interesante, porque en el pasaje paralelo de Mateo, no usa el sicómoro, usa el monte que era Jerusalén. Aquí dice un sicómoro. Y lo más seguro, todos están de acuerdo, es que iban caminando y que dijo, mira que está este sicómoro. Esto era muy interesante también por lo siguiente. Jesús utilizaba esta frase muy comúnmente. Si su fe fuera como esto, ustedes podrían hacer esto. Algo grandioso. Aquí dice, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, noten las palabras. Desarráigate. ¿Qué significa desarraigar algo? Sacarlo de raíz. Cuidado y notemos estas palabras bíblicas. Jesús no dice solamente cortar este árbol, no, desarraigarlo y plantarlo en el mar. ¿Por qué Jesús fue tan específico en su expresión? ¿Por qué dijo desarráigate? El sicómoro es una planta de hojas siempre verdes. De hecho, se considera como un arbusto gigantesco. Este dice que puede alcanzar una altura de 15 metros,
con un abundante follaje y gran frondosidad de hasta 24 metros de diámetro. Abajo de un sicómoro se podía estar en un diámetro, o sea, todo un círculo de 24 metros. Y quiero mostrarte una foto del sicómoro, porque normalmente no lo conocemos. Y a continuación aquí está. Ese es un sicómoro. Y aquí está la gente. ¿Ves por qué lo consideran como una planta, como un arbusto? Porque realmente no es el árbol con un tallo o un tronco más alto de todos. Pero es un árbol porque crece tantísimo y porque tiene todo eso. Es precioso. Ahora, hay algo de los sicómoros que nosotros tenemos que saber. Quiero que veas las raíces de un sicómoro. Esas son raíces. Esas son raíces. De hecho, la característica distintiva de los sicómoros eran sus raíces. Era un árbol fuertemente arraigado. Lo que Jesús está haciendo aquí es decirles, ven todas esas raíces, ustedes pudieran desarraigar con su fe eso y plantarlo en el mar. Si tuvieran fe de ese tamaño, tienen fe. ¿Y ustedes creen que su fe es tan pequeña como un grano de mostaza? Si fuera así, pudieran quitar ese árbol y plantarlo en el mar. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús enseñó acerca de esto? Solo hay una referencia más al grano de mostaza en Lucas. Y se usa para hablar de la siguiente cosa. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante? ¿Qué? El reino de Dios. ¿Y con qué lo compararé? ¿Es semejante a qué? Que un hombre tomó y eso en su huerto y creció y se hizo que árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús acaba de dar una lección minutos atrás sobre lo mal que hacían los fariseos. Los fariseos ponían piedras de tropiezo a personas como Lázaro para que no entraran al reino de Dios. Y aquí nosotros podemos entrar una comparación muy importante. Jesús contrapone simbólicamente la más pequeña de las semillas de mostaza, es el reino, con el sicómoro, el árbol de raíces más profundas y extendidas, el cual es el dogmatismo y fanatismo religioso de los judíos. El reino, está diciendo Jesús, por insignificante que parezca, va a desarraigar por su propia fuerza cualquier sistema de opresión religiosa en la historia. Lo que Jesús está enseñando no solo es una lección muy vívida y muy práctica. Les está diciendo lo siguiente: ya les dije que la semilla de mostaza es una comparación, es un símil de mi reino. Si ustedes se sienten así de insignificantes al ver a los fariseos, el poder, la autoridad, la influencia que tienen, no se preocupen. Esa semilla de mostaza va a crecer tanto que va a derrotar todo eso, que va a destruir todo eso. Aquí es muy interesante, porque para muchas personas el mar significaba las naciones. Y es como si el Señor dijera: nosotros vamos a plantar en el lugar menos esperado que un árbol se plante, en el mar, las naciones. Y vamos a dar fruto, dice el Señor Jesús. ¿Qué nos enseña esta parte realista de la historia? Un hermano dice: con la fe en Dios como un poderoso motor, todos los que sirven a Dios pueden lograr los objetivos en su servicio. Pero hay algo interesante. Pero, como la fe es en Dios y proviene de Él, cualquier cosa que los discípulos de Cristo hagan en este mundo carece de mérito propio, ya que todo está hecho por Él, desde el tener fe hasta lograr los triunfos de esa fe. Ese es el puente que necesitamos para pasar a la historia famosa de los 10 leprosos que vamos a ver a continuación. Lo que Jesús les viene diciendo es: ustedes han hecho todo lo que debían haber hecho. Es radical, pero es realista, porque yo ya les he dado todo lo que ustedes necesitan para hacerlo. Y si Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo, ¿qué es lo que viene a continuación? Viene esto: hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho.
una orden sin reconocimiento. ¿Por qué? Jesús pregunta inmediatamente, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? Y siéntate a comer. Versículos 8 y 9. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Jesús otra vez está tomando una imagen muy adecuada. Está hablando de un esclavo, una persona que fue comprada literalmente para hacer estas labores. Ese era su trabajo, ese era su rol. El punto de Jesús aquí no es que no demos gracias a las personas. No es que digamos, ese mesero, ese es su trabajo, ser mesero, no le digo gracias. O al esposo o a la esposa, cuando cumplen su rol, ese es tu trabajo, no te tengo que agradecer. Ese no es el punto. Jesús está tomando un ejemplo muy entendible para ellos. A un esclavo no se le tenía que agradecer hacer sus labores de esclavo. Para eso lo compraron. De alguna forma muy gráfica lo quiero poner de la siguiente manera. Ustedes tienen una herramienta, un desarmador, tienen un martillo y lo ven, lo utilizan y no le dicen gracias martillo. Así en esa cultura funcionaba. El esclavo era una herramienta más. Era una persona, bueno, no la consideraban persona, era una herramienta en el lugar de la casa y cumplía una función. Por eso Jesús utiliza esta imagen. Él no está diciendo que la esclavitud es buena, ¿ok? Él simplemente está tomando un ejemplo de la cultura que ellos entendían. Si tú tienes un siervo, tú no le andas agradeciendo todo eso, tú no lo reconoces de esta manera, no llegas y le haces una fiesta porque llegó. Él hizo lo que tenía que haber hecho. Pero Jesús lo traslada a lo práctico y aquí viene lo que sigue a continuación. Así también, ¿quiénes? Ustedes. Y esa es la parte más chocante de esta parte de la historia. Porque si solo hubiera sido una historia como la de mostaza, el grano de mostaza y el sicómoro, ¡ay, qué bonito! Pero Jesús ahora los está comparando con los siervos, con los esclavos. Jesús les está diciendo así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y hermanos, en este tiempo me gustaría hacer este ejercicio con ustedes. Vamos a decirlo juntos. No voy a hacer la parte de Jesús, también lo voy a decir con ustedes. Dice, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan que siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Qué difícil decir eso. Qué difícil decir esta parte. Un hermano hizo el siguiente comentario y me llamó mucho la atención. Dijo, pero cuando vuestra fe haya aumentado hasta poder evitar ofensas y perdonarlas, y así realizar cosas que son imposibles para todos, excepto por medio de la fe, no os hinchéis como si hubieras con ello puesto al Señor bajo obligaciones hacia vosotros. Por eso está la parte del siervo inútil. Esta traducción inútil es una traducción muy fuerte que pudiera significar a lo mejor para ti como, pues mejor no hago nada, ¿verdad? Si soy tan inútil, mejor no hago nada. Pero la palabra inútil quiere decir que no produce más de lo que es. Y ya. Solo eso. Yo sé que en las empresas, en las fábricas se dan bonos de producción, ¿verdad? Como cierta persona ha trabajado en cierta área o en cierto momento, la empresa tiene eso, ¿no? Un bono de producción. Bueno, en la vida cristiana no nos ganamos ningún bono de producción, porque lo más que llegamos a hacer es lo que teníamos que haber hecho. Así es. No podemos llegar con Dios un día y, Señor, necesito un aumento de bendiciones. ¿Por qué? Pues es que hice esto. Eso estaba en tu contrato. Pero me esforcé mucho. Estaba en tu contrato. Al negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, eso era parte del plan.
nunca vamos a poder poner a Dios en deuda con nosotros. Y ese es un pensamiento muy ajeno a nosotros, porque a veces pensamos, este mes sí me he esforzado mucho en mi vida cristiana. ¿Cómo me he portado con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, familiares en la iglesia? He asistido 4 domingos, los 4 del mes, o si hay 5, los 5. Creo que Dios me debe. Y vamos a hacer oración al banco de Dios. Señor, tú sabes cómo es. No hay deuda alguna. No hay deuda alguna. Eso es abrumador. ¿Por qué? Por mucho que hagamos, no le damos a Dios más de lo que tiene, ni más de lo que Él mismo nos ha dado, ni más de lo que estamos obligados a darle. En otras palabras, que nunca podemos hacer a Dios deudor nuestro. Nunca. Eso es abrumador, pero ya lo decía al principio, a veces la vida cristiana es muy fácil, porque Jesús nos habla de cosas positivas, pero a veces es muy difícil porque Jesús nos sienta en la realidad de decirnos, lo más que puedas llegar a hacer es lo que tenés que haber hecho. El apóstol Pablo, gran misionero del Señor, va a ser salvo por gracia, por medio de la fe, así y como tú y yo lo hemos hecho. Así va a ser. Ahora, cuando tú escuchas esto, tú probablemente pienses, qué suave Jesús. Porque Jesús es Dios, Jesús es Señor, y sí, nos viene y nos dice estas cosas. Es hombre, por supuesto, pero no entiende esta parte. No entiende que como seres humanos, un poco de gratitud, un bono de agradecimiento, de bendiciones, sería de mucha ayuda para nosotros. Él no me entiende. Él no entiende este asunto de lo importante que es el reconocimiento, aunque sea mínimo para nosotros. Oh, pero lo entiende. ¿Y sabes por qué? La historia que viene a continuación nos enseña. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí hay algo muy interesante. Anteriormente Jesús dice, no hay que poner tropiezo a los pequeños, a los marginados, a los abandonados, a los rechazados, incluso a los creyentes. No hay que poner tropiezo. ¿Por qué es importante aquí? Lepra. Es una enfermedad que hemos escuchado solamente en la Biblia, tal vez, y creo que no en la actualidad. Pero los leprosos, o la lepra era, en opinión de los judíos, una enfermedad más que ninguna otra que era señal de ¿qué? Del desagrado de Dios. Para los judíos, una persona leprosa era una persona rechazada por completo de Dios. Y por lo tanto ellos decían, yo también voy a rechazarle. Así que en el camino a Jerusalén, a la muerte, Jesús se encuentra con este perfecto ejemplo de él saber lo que es la ingratitud de las personas. Dice a continuación versículos del 14 al 16. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Levítico capítulo 13 y capítulo 14 indican que los únicos que podían determinar tanto el padecimiento como también la curación o la recuperación de una persona leprosa eran los sacerdotes. Jesús les está diciendo algo aquí muy interesante, muy interesante. Él no les dijo, ya los sané, les voy a conceder lo que me pidieron. Él les dijo, vayan con los sacerdotes. Si ellos iban con los sacerdotes es porque ya estaban sanados. Así que lo que ellos tenían que hacer era tener fe y confiar de que en determinado momento ellos iban a ser sanados. Y por eso Jesús los había enviado a los sacerdotes. Y eso fue lo que pasó. Fíjate lo que dice a continuación. Y sucedió, pasó, que mientras iban, quedaron ¿qué? Limpios. Eso significa ser sanado de una enfermedad. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz.
Esa palabra sanado, una vez más, es una palabra especial porque dice es libre de una enfermedad. Esta persona no solo dijo, mira, me sané, me alivié. Vio que había sido liberado por completo. ¿Qué pasó cuando llegó con Jesús? Dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Esta persona era la menos esperada, la menos querida. Este hombre era un leproso, la peor persona considerada, la peor enfermedad considerada por los judíos, y era el samaritano, la peor persona considerada por los judíos. Era lo peor, de lo peor, de lo peor. Para los judíos, era un Lázaro. Y este Lázaro viene con todo y da gracias a Dios. Ahora viene lo interesante, porque dice aquí, Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Aquí nosotros vemos algo muy curioso y que me quiero detener porque fue un descubrimiento especial para mí. Ese hermano William Hendrickson dijo algo que me llamó la atención. Tiene que haber habido una discusión. Es difícil creer que sin revelar sus intenciones, el samaritano repentinamente hubiera dejado el grupo para regresar a Jesús. La probabilidad, casi la certeza, es que él haya pedido a los otros que regresaran con él, pero ellos, no, ellos se negaron. Es muy raro. Piénsenlo así, porque así funcionaba. Eran hombres que estuvieron juntos por mucho tiempo, no lo sabemos, pero estuvieron juntos por mucho tiempo y de repente ese samaritano se desapareció. Él ha de haber dicho, ¿saben qué? Hay que regresar a agradecer al Señor. Hay que regresar a agradecerle al Maestro porque nos ha sanado. Cumplió lo que le habíamos pedido. Era imposible que simplemente dijera, se me olvidaron la cartera, voy a regresarme. No, él fue explícito, hay que regresar a agradecer al Señor. Otro hermano me abrió los ojos a algo que encontré en el Antiguo Testamento gracias a su comentario. Él dijo, los otros 9 ya habían sido sanados y corrían a los sacerdotes para ser restaurados ¿a dónde? La sociedad humana. Y volver a vivir en el mundo. Hay algo que no sabemos y no se menciona aquí porque los autores bíblicos dan por sentado que ya lo sabemos. En Levítico capítulo 13, no vamos a ir allí ahorita, no nos alcanza el tiempo, pero en Levítico 13 se trata de lo siguiente, ¿cuándo se diagnosticaba la enfermedad de la lepra? ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? Pero en Levítico 14 nosotros encontramos el procedimiento para que una persona pudiera ser restaurada a la sociedad después de haber sanado de la lepra. Yo te invito para que tú lo leas después. Pero te das cuenta de algo, por lo menos este proceso duraba 8 días. Tenías que presentarte con el sacerdote. Después de eso tenías que llevar ciertos sacrificios, llevar ciertos elementos y durar un proceso de 7 días para ver si tú estabas bien del todo. Te analizaban, al 8º día se hacía un sacrificio. Era todo un rollo, como decimos nosotros. Así que para mí yo pienso de la siguiente manera. Yo pienso lo siguiente. Estos 10 iban de camino, fueron sanados y a lo mejor estaban agradecidos, ¿ok? Vamos a ponerlo así, pero se pusieron a pensar, tenemos mucho tiempo sin estar con nuestras familias y si nos regresamos ahora, no sabemos qué tanto iban del camino ya, si nos regresamos vamos a tener que extender más el tiempo de estos 8 días, todavía tenemos que llegar a buscar esas aves que nos van a pedir para el sacrificio, las ramas que nos va a pedir el sacerdote, el aceite, la harina. ¿Sabes qué? No, vamos a ir allá, como Jesús dijo, a hacer esto. Dile que mándale nuestras gracias, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir adelantando esto. Esa escena es la que yo pienso que ocurrió. Esas personas probablemente estaban agradecidas, pero para ellos era más importante, era más urgente volver con sus familias que regresar y agradecer al Señor. Por todo el proceso difícil que iban a pasar ahora para la restauración. Y eso es lo llamativo de este hombre.
Eso es lo que llama la atención de este hombre, que él también sabía todo ese proceso y él dijo, no, tengo que ir a agradecer. Aunque dure un día más, aunque ustedes los atiendan antes, probablemente no sé cómo era el sistema ahí, si era como nuestro seguro social, iban a durar un mes para que les dieran cita, no lo sé. Pero este hombre dijo, no es justo, lo apropiado es que yo vaya y agradezca de gloria al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 19? Entonces le dijo que, levántate y vete. Llegó este hombre, iba gritando, de lejos lo escucharon, iba gritando, dando gloria a Dios, se postró en el suelo, dio gracias al Señor Jesucristo, a Dios, levántate y vete. Eso era todo. Jesús no le dijo, bueno, pues mira, estaba pensando en una fiesta que podías hacerme. Simplemente eso. Esta palabra es importante y nótala en la historia, porque vete significa comportarse, vivir de cierta manera o de determinada manera. Y aquí muy probablemente signifique, vete y muéstrate a los sacerdotes. Es como decir lo siguiente, llegó este hombre, gracias a Dios, gloria a Dios, levántate y ve a hacer lo que te dije, para que puedas volver. Es muy interesante que Jesús no les había ordenado en un momento, agradezcanme a mí, agradezcan a Dios. Pero este hombre lo hizo. Lo sorprendió. Al final, ¿qué le dijo a este hombre? En el verso 19. ¿Tu fe? Anteriormente vimos palabras como ser limpiado, ser limpio. Pero esta palabra aquí no significa tu fe te ha limpiado por completo más que a los demás, sino literalmente tu fe te ha salvado. La salvación espiritual y eterna concedida por Dios a los que creen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa esta palabra, tu fe te ha sanado. Tú no solamente te conformaste con recibir el milagro, tú realmente, gracias a Dios, pudiste concluir quién soy yo y que era necesario hacer lo que tú hiciste. Lo curioso es que en todo este contexto, el esfuerzo de este hombre, el decir, no importa cuánto tiempo más voy a tardar en ser restaurado a la sociedad, todo ese esfuerzo sigue siendo lo mismo que enseñó Jesús. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Jesús no dijo, este hombre hizo de más. Sigue siendo lo que debíamos haber hecho. Y a modo de conclusión, tengo cuatro cosas que compartirte a ti. La primera es, evitar ser tropiezo y extender el perdón no son deberes extra en la vida cristiana. No es algo extra. Es parte de lo que tú y yo debemos hacer. En segundo lugar, nunca podremos decir que hemos hecho todo lo que se nos ha ordenado. ¿Es la verdad? Nunca podremos decir eso. En tercer lugar, siempre que pensemos lo difícil que es la vida cristiana a causa de la ingratitud de los hombres, pensemos en la ingratitud de los hombres a Cristo. Si estás luchando porque nadie te reconoce, porque crees que no se te valora como eres o lo que haces, acuérdate de Cristo. Y por último, dar gloria o gracias a Dios no solo debe de ser lo más importante, sino lo primero. No importa qué tengas que hacer, no importa aquello en lo que tú debas de enfrascarte, dar gracias a Dios, dar gloria a Dios es primordial. Es por eso que nos esforzamos semana a semana para poder estar aquí. Porque todos estamos cansados, todos estamos agotados, todos tenemos ciertas dificultades, tal vez tú tengas más o menos, no lo sé. Pero al igual que este hombre al final de la historia, nosotros debemos decidir eso. No importa cuánto esto me vaya a acumular después, más trabajo, primero debo de darle gloria y gracias a Dios. Amén. Pero quiero recordarte esto y con esto termino y oramos. Aunque hagas todo ese esfuerzo tremendo, solo has hecho lo que tenías que haber hecho. Solo hacemos lo que tenemos que hacer.
Es radical, es realista, es sin reconocimiento, pero es lo que tenemos que hacer. Oramos. Señor Jesús, sin lugar a dudas, cuando encontramos historias como estas, pudieran rompernos el corazón en muchos sentidos. Pero no es justo que pensemos así, porque al final esa historia, ese suceso, fue una historia de lo que realmente te pasó a ti. Dijo el apóstol Juan que a los suyos tú viniste, a los tuyos tú viniste, y los tuyos no te recibieron. Así que, Señor, servir y perdonar a los demás es una labor compleja, es radical, pero es posible porque tú nos das ese poder a través de la fe para hacer lo que tenemos que hacer. Y si nos preocupa el reconocimiento, Señor, ayúdanos a recordar esta historia en la cual el reconocimiento fue mínimo para ti. El reconocimiento fue mínimo para tu Padre. Pero aún así, Señor Jesucristo, de camino a la cruz de Jerusalén, de camino hacia allá, tú no dudaste. Tú no te molestaste, dijiste, esta generación incrédula, ingrata, no voy a morir por ellos. Decidiste morir por ellos, por nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a recordar esta historia y a recordar que aunque de alguna forma podamos agradecernos entre nosotros, reconocernos entre nosotros, siempre seremos esos siervos que hacen lo que tienen que hacer. Que la inutilidad no es porque no hagan nada, sino porque incluso que hagan todo lo que se les pide, o que pensemos que hacemos de más, en realidad estamos haciendo aquello para lo cual tú nos preparaste. Buenas obras que tú ya tenías listas de antemano. Así que en Jesucristo, Señor, te pido para que con esta convicción nos ayudes a seguir avanzando esta semana, este año que se termina y en 2022. En Jesucristo. Amén.